Tu derecho a la información. Estamos en la clase de formación cívica y ética, página 45. ¿Alguna vez has escuchado la frase información es poder? Puede interpretarse de distintas maneras, pero se relaciona con las oportunidades que se presentan para acceder al conocimiento, saber qué está pasando en distintos ámbitos de la vida y construir una postura para actuar, en este caso, representando la dignidad humana. Entre los derechos básicos del ser humano existe uno que facilita ejercer otros, el derecho a la información. Vamos a observar estas dos imágenes. ¿Cuál de las imágenes anteriores tiene que ver con el derecho de la información y por qué? La segunda imagen está relacionada con el derecho a la información, pues es obligación de las empresas presentar la información del contenido, así como los ingredientes que se utilizaron, además el origen de la fabricación y otros datos que pueden ser de importancia para el consumidor. Escriban dos ejemplos sobre cómo pueden ejercer el derecho a la información. Pueden ir a la página 46 y utilizar el formato que está ahí para auxiliarles. El derecho de acceso a la información en las sociedades que inspiran a ser democráticas es una conquista importante. Implica tener una puerta permanentemente abierta a diversos conocimientos. También permite pedirle cuentas a las autoridades y contar con elementos para exigir derechos, ejercerlos, participar en los asuntos de interés común y tomar decisiones. La información pública no puede estar oculta ni mucho menos en manos de unos pocos. El derecho a saber es una condición de la dignidad humana, de la autonomía, la responsabilidad y la libertad. El derecho de acceso a la información se puede ejercer de manera individual o colectiva. El Estado está obligado a garantizarlo y velar por su cumplimiento, pues es un derecho humano. Vamos a leer y analizar estos casos. Buenas tardes, venimos a pedir que nos orientes porque en el Hospital General se negaron a darnos información sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Aquí vemos un caso en el cual la información les fue negada a dos jóvenes que se presentaron a solicitarla en un hospital y fueron al Instituto de Transparencia del Estado. Ayúdame a conseguir información para saber si el gobierno da becas. Quiero estudiar una carrera en la universidad. En este caso, no tendría que pedir ayuda. Ella puede ir directamente a solicitar esa información. Ese es su derecho, no importa que tenga algún impedimento físico. Tercer caso, yo quiero saber qué hacen aquí para la participación juvenil. Y acuérdate que te comprometiste a llevar información al consejo estudiantil. Ella dice, no, a mí me da pena ir a preguntar, ¿qué tal si nos dicen que no? Entonces está yendo al Instituto Nacional Electoral. Aquí no pueden decirle que no, pero ella ya se predispone a una negativa de que algo pueda preguntar ella, aunque ella sabe que tiene un derecho. Vamos a ver las leyes que garantizan tus derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Vamos a ver la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Protege el derecho a saber que tienen los individuos y grupos que quieren solicitar información pública. Obliga a todas las autoridades públicas a rendir cuentas y obliga a todas las autoridades públicas a entregar en un tiempo determinado la información que se les solicite. Los sujetos obligados a esta ley
son las dependencias de los tres poderes públicos, en este caso, ejecutivo, legislativo y judicial. Organismos descentralizados y desconcentrados del poder ejecutivo del nivel municipal, estatal y federal. Las dependencias de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Organismos autónomos, es decir, los que no dependen de ningún poder público. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, Instituto Nacional Electoral, el INE, Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, organismos autónomos de cada estado, derechos humanos, elecciones de acceso a la información y institutos federales de comunicación. También están sujetas a esta ley, obligadas a esta ley, universidades autónomas de los estados, los sindicatos y sobre todo los partidos políticos. Leyes de protección de datos personales protegen y garantizan el derecho de los individuos a que no se conozca ni se utilice su información personal que está en poder de terceros, sean entidades públicas o privadas, por ejemplo, Secretaría de Salud, Fiscalía General de la República, hospitales privados, tiendas departamentales, bancos, etc. Protegen el derecho a la intimidad. Puedes solicitar y acceder a estos tipos de información pública si pides una información por solicitud. Se debe presentar una solicitud de información a la autoridad correspondiente, que tiene hasta 20 días naturales para responder. Si la cantidad y el tiempo y el tipo de información solicitada lo amerita, la autoridad puede pedir 10 días más de plazo para reunir la información y entregarla. Y está la información pública de libre acceso y tiene obligaciones de transparencia. Esta información especificada en la ley que debe difundirse permanentemente por diversos medios de comunicación electrónica, impreso o cualquier otro medio accesible a cualquier persona. Hay dos tipos de información pública que se limita y no se puede difundir por razones de seguridad pública, interés nacional o protección de datos personales. Hay información reservada. No se tiene acceso a ella sino hasta 5 años después que se solicitó. El plazo se puede ampliar otros 5 años si permanecen las causas que dieron origen a la clasificación de esa información como reservada. Y existe información confidencial. Son datos personales e información personalísima y sensible a la cual solo se puede tener acceso si la persona propietaria lo autoriza. Uno de los propósitos generales de esta asignatura en la educación básica es que participen en acciones que contribuyan al mejoramiento del entorno de su escuela, de la localidad o municipio donde viven. Para hacerlo con responsabilidad, es indispensable que se ejerzan sus derechos a la información. En México, para hacer efectivo el derecho a la información, no basta con tener acceso a ella. La educación que imparte el Estado mexicano debe asegurar que las niñas, los niños y los adolescentes tengan oportunidades para desarrollar competencias digitales que les permitan hacer un buen uso de las distintas fuentes informativas. Entre las habilidades digitales se encuentran las mencionadas en el informe: niñas, niños y adolescentes y sus vínculos con las tecnologías de la información y la comunicación en países de América Latina. Saber buscar, seleccionar y citar correctamente la información, analizarla críticamente y producir y compartir nuevos contenidos y también colaborar con otros. Sin embargo, el acceso a Internet en América Latina sigue siendo desigual, principalmente en zonas rurales o en condiciones de pobreza. Conocer la información te permite tomar postura frente a ellas, dialogar con otros y sacar tus propias conclusiones.
Nuestras leyes, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estos tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, por cualquier medio, siempre que no dañe sus derechos y la vida privada de los demás. Autoridades federales, estatales y municipales deben garantizar estos derechos y tienen la obligación de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena local. Les encargo observar el recurso audiovisual Nuestro Derecho a Saber, que muestra casos reales de adolescentes que ejercen su derecho a la información, tanto individual como colectivamente. Ejercer tu derecho a la información te permite solicitar y conocer datos de tu interés que pueden contribuir a tu desarrollo. Esto conlleva que puedas ejercer también el derecho a la educación, la salud, la igualdad, la no discriminación, la participación, entre otros. Por esto, el derecho a la información forma parte de los derechos que hacen digna a la persona. Y en este caso, ya terminamos esta parte de la sesión. Y en todo esto nada más hay un solo producto que se les pide en la página 46, escribir 2 ejemplos de cómo